¿Por qué piensas demasiado, y eso te está destruyendo? Imagina esto. Tienes una conversación importante mañana. No sabes exactamente cómo va a ir. Así que tu cerebro empieza a prepararla. Ensaya lo que vas a decir. Luego ensaya lo que va a responder la otra persona. Luego ensaya cómo vas a responder tú a eso. Y de pronto llevas 40 minutos pensando en una conversación que todavía no ocurre, que quizás nunca ocurra exactamente como la estás imaginando, y que ya te dejó agotado antes de comenzar. Eso no es preparación. Eso es otra cosa. Y de eso trata este video. Vamos a hablar de algo que afecta a una cantidad enorme de personas que casi nadie identifica como un problema, porque desde fuera parece lo opuesto. Pensar mucho parece inteligente. Parece responsable. Parece que estás siendo cuidadoso con tus decisiones. Pero hay un punto muy concreto, donde pensar deja de ayudarte y empieza a trabajar en tu contra. Y si alguna vez has llegado al final de un día sintiéndote completamente agotado sin haber hecho casi nada físico, es muy probable que ya hayas cruzado ese punto muchas veces sin darte cuenta. Primero hay que entender por qué pasa esto, porque no es un defecto de carácter. No es que seas ansioso por naturaleza o que tu cerebro esté roto. Es que tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, solo que en un contexto para el que no fue diseñado. Durante la mayor parte de la historia humana, los problemas que enfrentaba una persona eran concretos y urgentes. Un animal peligroso. Encontrar comida. Protegerse del frío. El cerebro evolucionó para responder rápido a amenazas físicas y para anticipar peligros. Esa capacidad de imaginar escenarios futuros, de ensayar mentalmente lo que podría pasar, fue una ventaja enorme. Las personas que podían anticipar el peligro sobrevivían mejor que las que no podían. El problema es que hoy los peligros que enfrenta la mayoría de las personas no son físicos. Son sociales, emocionales, abstractos. ¿Qué va a pensar alguien de mí? Si tomé la decisión correcta hace 3 años. Si debería cambiar de trabajo. Si dije algo que ofendió a alguien. Y el cerebro intenta aplicar la misma herramienta, la anticipación, la preparación mental, el ensayo de escenarios, a problemas que esa herramienta no puede resolver. Es como intentar abrir una puerta con llave usando un martillo. El martillo no está mal. Solo que no es la herramienta correcta para ese problema. Piensa en una computadora con 50 pestañas abiertas al mismo tiempo. No está rota. Tiene suficiente capacidad. Pero está tan ocupada procesando cosas en segundo plano que se vuelve lenta para todo. Así funciona una mente que piensa demasiado. No es que le falte inteligencia. Es que está usando demasiados recursos en procesos que no producen resultados. Ahora viene algo importante que mucha gente no entiende. Pensar en un problema más tiempo no garantiza encontrar una mejor solución. Y esto contradice algo que nos han enseñado implícitamente desde pequeños, que más esfuerzo produce mejores resultados. En la mayoría de las áreas eso es cierto. Si estudias más, aprendes más. Si entrenas más, mejoras más. Pero en el pensamiento hay un punto de rendimiento decreciente que llega muy rápido. Aquí está la razón técnica. Cuando piensas en un problema, lo que en realidad haces es recuperar información que ya tienes almacenada y reorganizarla. En los primeros minutos de pensar en algo, tu cerebro hace conexiones nuevas. Examina el problema desde distintos ángulos. Considera información que no había relacionado antes. Eso es pensamiento útil. Eso produce claridad real. Pero después de cierto punto, cuando ya has procesado toda la información disponible, el pensamiento deja de generar algo nuevo. Empieza a circular. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. El hecho de que un pensamiento regrese no significa que tenga nueva información. Solo significa que tu cerebro lo clasificó como un problema no resuelto, y lo sigue poniendo en cola para procesarlo. Una y otra vez. Como una alarma que sigue sonando porque no has apretado el botón correcto. Eso explica por qué puedes pasar horas pensando en una situación, y terminar exactamente en el mismo lugar donde empezaste, pero con mucha más angustia. No es que el problema se haya vuelto más difícil. Es que tu cerebro estuvo corriendo en neutro durante todo ese tiempo. Como un motor acelerando sin que el auto avance. Consume combustible. Genera calor. Produce ruido. Pero no va a ningún lado. Pregúntate esto con honestidad. ¿Cuántas veces has resuelto un problema que te quitó el sueño durante la noche simplemente pensando en él en la oscuridad? No el día siguiente cuando lo viste con otra perspectiva. No cuando hablaste con alguien. No cuando te moviste y tomaste alguna acción. Sino ahí, acostado, dando vueltas en tu cabeza, a las 3 de la mañana. Probablemente muy pocas. Y sin embargo el cerebro sigue intentándolo.
Sigue convenciéndote de que si piensas un poco más, si examinas el problema desde otro ángulo, si repasas esa conversación una vez más, algo va a hacer clic. Eso nunca ocurre. Y saber por qué no ocurre es lo que te permite parar. Existe algo que los psicólogos llaman rumiación. No es simplemente pensar mucho. Es un patrón específico en el que el pensamiento se vuelve repetitivo, pasivo y centrado casi exclusivamente en lo negativo. La persona que rumia no está buscando activamente soluciones. Está atrapada revisando el mismo material una y otra vez sin producir perspectiva nueva. Es como leer la misma página de un libro 100 veces esperando que las palabras cambien. La rumiación está fuertemente asociada con depresión, ansiedad y agotamiento crónico. Y lo que la hace especialmente difícil de detectar es que se siente como pensamiento productivo cuando no lo es. Cuando estás rumiando, sientes que estás trabajando en el problema. Sientes que estás siendo serio y responsable. Pero en realidad estás alimentando el problema, no resolviéndolo. Hay 3 situaciones donde esto aparece con más frecuencia, y vale la pena reconocerlas porque probablemente ya te han pasado. La primera es la revisión de conversaciones pasadas. Algo que dijiste hace días, semanas, a veces años. Tu cerebro lo recupera, lo reproduce, te dice que debiste haber dicho otra cosa, imagina cómo habría ido diferente, construye toda una narrativa alternativa alrededor de ese momento. Y lo peor es que esa revisión no te da ninguna información nueva. Ya sabes lo que pasó. Ya sabes lo que dijiste. La única cosa nueva que agrega cada ciclo de pensamiento es más incomodidad. La segunda situación es la toma de decisiones en bucle. Tienes que elegir entre 2 opciones. Las analizas. Las comparas. Haces listas mentales de pros y contras. Imaginas los posibles resultados. Y cuando ya terminaste de analizar todo eso, vuelves al principio y lo analizas de nuevo. Es como estar frente a un semáforo que nunca cambia a verde. Sigues ahí, esperando, mirando, listo para avanzar, pero sin moverte. La tercera situación es la anticipación catastrófica. Tienes algo que te preocupa en el futuro. Una presentación, una conversación difícil, un cambio de vida. Y tu cerebro empieza a construir escenarios. Primero los neutrales. Luego los negativos. Luego los muy negativos. Y antes de que el evento haya ocurrido ya has sufrido mentalmente una docena de versiones de él. La realidad casi nunca se parece a ninguna de esas versiones. Pero el desgaste ya ocurrió. Ahora viene el cambio de perspectiva que muchas personas no esperan escuchar. La claridad no siempre llega del pensamiento. A veces llega de parar de pensar. Hay un fenómeno bien documentado que se llama incubación. Cuando dejas de pensar conscientemente en un problema y permites que tu mente descanse, tu cerebro sigue procesando en segundo plano, pero de forma diferente. Hace conexiones que el pensamiento activo y lineal no puede hacer. Por eso tantas buenas ideas llegan en la ducha, caminando, justo antes de dormir o inmediatamente al despertar. No porque esos momentos tengan algo mágico, sino porque en esos momentos dejaste de intentar forzar la respuesta. Y hay algo más que es todavía más incómodo de admitir. Algunas preguntas no se responden pensando. Se responden actuando. Hay decisiones que solo puedes evaluar correctamente después de tomarlas, no antes. Hay relaciones que solo puedes entender dentro de ellas. Hay caminos que solo revelan su destino cuando empiezas a caminarlos. Pensar más antes de actuar no siempre te da más información. A veces solo te da más tiempo para construir más miedo alrededor de algo que todavía no ha ocurrido. Esto no significa actuar sin pensar. Significa entender que hay un momento en que el pensamiento ya hizo su trabajo y lo que sigue es moverse. La persona que evalúa durante 20 minutos si debe llamar a alguien importante para su carrera no está siendo cuidadosa. Ya procesó suficiente información en los primeros 2 minutos. Los 18 minutos restantes no son análisis. Son evitación con apariencia de análisis. Entonces, ¿cómo sabes cuándo cruzaste ese punto? ¿Cómo distingues el pensamiento útil del pensamiento que ya se convirtió en el problema? Hay señales muy concretas. La primera es la repetición. Si llevas tiempo pensando en algo, y los mismos pensamientos siguen apareciendo en el mismo orden, ya no estás procesando información nueva. Estás dando vueltas en círculo. Una persona caminando en círculos en un bosque no está explorando. Está perdida. La segunda señal es la ausencia de conclusiones. El pensamiento útil avanza. Empieza en un punto, hace conexiones, llega a algún lugar. Si después de mucho tiempo sigues exactamente donde empezaste, o peor, si te sientes más confundido que al principio, el pensamiento ya no está trabajando para ti. La tercera señal es el aumento de la angustia.
Pensar en un problema para resolverlo generalmente produce cierta tensión al principio, pero luego baja cuando empiezas a ver opciones. Si la angustia va en aumento mientras piensas, si cada vuelta del pensamiento te hace sentir peor, eso no es resolución de problemas. Eso es alimentar el problema. La cuarta señal es la parálisis. Si llevas tiempo pensando en algo, y el resultado es que sigues sin poder tomar ninguna acción, el pensamiento se convirtió en un obstáculo. La función del pensamiento es prepararte para actuar. Cuando produce lo opuesto, ya dejó de cumplir su función. Ahora, si ya identificaste que estás atrapado en ese ciclo, lo que no sirve es decirte a ti mismo que dejes de pensar. No funciona así. Intentar suprimir un pensamiento activamente lo hace aparecer con más frecuencia. Es el efecto del oso blanco. Si alguien te dice que no pienses en un oso blanco, inmediatamente piensas en un oso blanco. Decirte a ti mismo que no pienses tanto solo agrega un nivel más de pensamiento al ciclo. Lo que sí funciona es algo diferente. Lo primero es reconocer el momento. Sin juzgarte. Sin añadir otra capa de pensamiento sobre por qué estás pensando demasiado. Solo nombrarlo. Estoy dando vueltas en círculo. Estoy rumiando. Esto ya no está produciendo nada nuevo. Nombrar lo que ocurre activa una parte diferente del cerebro, y crea una pequeña distancia entre tú y el ciclo. Lo segundo es cambiar el canal, no apagarlo. No puedes apagar el cerebro, pero sí puedes darle algo diferente en qué enfocarse. Algo físico funciona especialmente bien porque obliga al sistema nervioso a redirigir recursos. Salir a caminar. Hacer algo con las manos. Escuchar algo. Moverse. No como distracción permanente, sino como interrupción del ciclo para que cuando vuelvas al tema lo hagas desde afuera del bucle, y no desde adentro de él. Lo tercero es establecer un límite de tiempo para pensar. Esto suena demasiado simple para funcionar, pero funciona. Si tienes una decisión que tomar o un problema que resolver, date un tiempo específico para pensar en ello. 15 minutos. 30 minutos. Lo que tenga sentido para el tamaño del problema. Cuando ese tiempo termine, o tienes suficiente para tomar una decisión y la tomas, o reconoces que necesitas más información que todavía no tienes y decides cómo obtenerla, o reconoces que el problema no tiene solución en este momento y lo dejas ir por ahora. Lo que no haces es seguir dando vueltas indefinidamente sin ninguna de esas tres salidas. Lo cuarto, y esto es probablemente lo más importante, es aprender a tolerar la incertidumbre. Gran parte del pensamiento excesivo es un intento de eliminar la incertidumbre antes de actuar. De garantizar el resultado antes de arriesgarse. De saber exactamente cómo va a terminar algo antes de empezarlo. Pero la incertidumbre no desaparece con más pensamiento. Solo se desplaza. Sigue ahí, del otro lado de cualquier cantidad de análisis que hagas. La única manera real de reducir la incertidumbre sobre algo es tener más información, y la mayoría de la información que necesitas para tomar buenas decisiones, solo la obtienes moviéndote. Hay algo que vale la pena decir sobre la relación, repensar demasiado y el miedo a equivocarse. No son lo mismo, pero están muy conectados. Muchas personas piensan en exceso porque en el fondo creen que si piensan lo suficiente pueden garantizar que no van a cometer un error. Que si analizan cada posibilidad, cada riesgo, cada escenario negativo, van a poder navegar hacia una decisión perfecta. Pero esa garantía no existe. Nunca ha existido. Las personas que toman buenas decisiones no son las que nunca se equivocan. Son las que se equivocan, aprenden, y siguen moviéndose. El pensamiento excesivo no protege del error. Solo protege de la acción. Y con el tiempo, la inacción tiene sus propios costos, que generalmente son mucho mayores que los errores que se intentaban evitar. Aquí hay una imagen útil. Imagina que estás aprendiendo a manejar una bicicleta. Puedes leer todo sobre el equilibrio. Puedes estudiar los ángulos. Puedes visualizar el proceso. Pero el equilibrio en una bicicleta no se aprende pensando. Se aprende subiéndote. El cuerpo aprende de una manera que el pensamiento no puede anticipar. Las decisiones complejas de la vida funcionan de manera parecida. Hay cosas que solo sabrás después de haberte movido. Esto aplica especialmente a las decisiones grandes. Cambiar de trabajo. Terminar o comenzar una relación. Mudarse a otro lugar. Empezar un proyecto. Son el tipo de decisiones donde el pensamiento excesivo es más común, precisamente porque las consecuencias parecen más graves. Pero también son el tipo de decisiones donde la información más importante solo está disponible después de tomarlas. No antes. Lo que sí puedes hacer antes de tomar una decisión grande es verificar si ya tienes suficiente información para avanzar. No información perfecta. Suficiente.
Y la mayoría de las veces, si llevas mucho tiempo pensando en algo, ya la tienes. El pensamiento adicional no te está dando más datos. Te está dando más tiempo con tu miedo. Hay otro aspecto del pensamiento excesivo que pocas personas mencionan, y es lo que hace con el presente. Cuando tu mente está constantemente en el pasado, revisando lo que ya ocurrió, o en el futuro, anticipando lo que podría ocurrir, no está aquí. Y aquí es el único lugar donde puedes hacer algo. El pasado no se puede cambiar. El futuro aún no existe. La única realidad donde eres capaz de actuar es este momento. Y si estás siempre en otro lugar mentalmente, básicamente estás viviendo una vida diferente a la que realmente tienes. Las personas que piensan demasiado frecuentemente describen una sensación de estar presentes físicamente pero ausentes mentalmente. Su cuerpo está en una conversación, en una comida, en un momento con alguien que les importa, pero su mente está en otro lugar. En ese problema que todavía no se resuelve. En esa conversación que ya terminó. En ese escenario que quizás nunca ocurra. Y el costo de eso no se ve de inmediato. Pero se acumula. Piensa en cuántos momentos reales has perdido porque tu mente estaba ocupada procesando algo que no estaba frente a ti. ¿Cuántas conversaciones no escuchaste de verdad? ¿Cuántas experiencias no viviste completamente? ¿Cuántos días terminaron sin que puedas decir exactamente qué ocurrió en ellos? El pensamiento excesivo no solo agota, roba tiempo. Y ese tiempo no regresa. Ahora bien, todo esto que hemos hablado no significa que pensar sea malo. Significa que tiene un lugar y un momento. La reflexión profunda sobre algo importante tiene un valor real. Planificar con cuidado antes de una decisión grande es inteligente. Analizar una situación difícil para entenderla mejor es valioso. El pensamiento no es el enemigo. El pensamiento en exceso, sin dirección, repetitivo y que no produce acción, es el problema. La diferencia entre reflexión y rumiación no está en el tema. Está en si el proceso te está llevando a algún lado. Si después de pensar en algo te sientes más claro y con más capacidad de actuar, eso es reflexión útil. Si después de pensar en algo te sientes más confundido, más ansioso y más paralizado, eso es rumiación. Y la señal más honesta es simple: ¿estás avanzando o estás girando? El objetivo no es convertirte en alguien que no piensa. Es convertirte en alguien que sabe cuándo pensar, cuándo parar, y cuándo moverse. Eso produce algo que el pensamiento excesivo nunca puede producir por sí solo: calma real. No la calma de haber resuelto todos los problemas posibles antes de que ocurran, sino la calma de saber que tienes la capacidad de enfrentar lo que llegue cuando llegue. Que no necesitas vivir los problemas antes de tiempo. Que una decisión tomada con información suficiente, y luego ajustada según los resultados, es infinitamente mejor que una decisión perfecta imaginada pero nunca tomada. El cerebro que descansa piensa mejor cuando necesita pensar. El cerebro que nunca para, que sigue procesando incluso cuando no hay nada nuevo que procesar, se vuelve menos capaz con el tiempo. Más reactivo. Más ansioso. Más propenso a ver amenazas donde no las hay. Y más incapaz de reconocer las soluciones que ya están frente a él. Hay personas que llevan años buscando claridad, y no la encuentran porque están buscando dentro del mismo ciclo que la está ocultando. La claridad que buscan no está al final de un análisis más largo. Está al otro lado de una pausa. De un movimiento. De una decisión tomada con información suficiente en lugar de información perfecta. Pensar más no siempre significa pensar mejor. A veces significa simplemente pensar más. Y hay un punto donde ese pensamiento adicional no construye nada. Solo ocupa espacio, consume energía y te convence de que estás avanzando cuando en realidad llevas tiempo quieto. Ese punto es importante reconocerlo. No para castigarte cuando lo cruzas, porque todos lo cruzamos, sino para poder dar media vuelta cuando lo haces. Para saber que el camino hacia adelante no siempre empieza con otra vuelta de análisis. A veces empieza con soltar lo que estás sosteniendo en la cabeza y dar un paso. Si este video te resonó, probablemente ya sabes de qué ciclo estás saliendo. El siguiente movimiento es tuyo.